Bueno, hoy nos toca un día bastante particular. Para poder grabar nuestro tema de hoy tuvimos que caminar bastante, atravesar todo el cerro porque teníamos un viento tremendo que obviamente hacía que sea imposible poder grabar y además un viento que nos llevaba. Así que llegamos hasta el final del cerro donde hay una parte más alta de roca que se llama Cerro Victoria y ahora estamos protegidos por la roca. Acá hay como un reparo que nos protege del viento y acá estamos tranquilos y podemos grabar, aunque quizás se escuche un poco el ruido del viento en la grabación. Pero me pareció una buena metáfora de lo que significaba para una persona que está castigada por los vientos de las luchas, los problemas de la vida, encontrarse cerca de Jesús y descubrir que Jesús es como la roca, como un refugio que te protege de las situaciones difíciles y complicadas. Como que cerca de Jesús uno siempre se siente protegido, y eso es lo que le pasaba a la gente de la historia que hoy vamos a estar viendo, aunque no es propiamente una historia, sino un resumen de una historia. Porque ahora, como vieron que apareció en la pantalla abajo, estamos ya a 2 años desde el bautismo de Jesús. Y está ahora Jesús empezando una nueva gira por Galilea, la segunda gira que está comenzando Jesús. Y vamos a ver que Jesús está en todo momento rodeado por un núcleo de seguidores que, no sé, yo lo defino como seguidores todoterreno. Gente que se iba acoplando a Jesús y asociándose con él, descubriendo que esto es lo mejor que podían hacer con sus vidas. Y la historia de hoy está registrada en Lucas, el capítulo 8, los versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Miren el tipo de gente que está acompañando a Jesús. Están sus discípulos, ¿no es cierto?, que siempre estaban con él. Y se destaca en el texto que acabamos de leer muy particularmente que había un gran número de mujeres que también acompañaban a Jesús y a los discípulos en esta gira y en las caminatas que Jesús hacía. Mujeres que habían estado en diferentes situaciones críticas de la vida, encontraron en algún momento la salvación en Jesús. El maestro vivía en una forma nómade. Sabemos que él tuvo como base Capernaum cuando estaba en Galilea. Jesús, la verdad que se lo pasaba viajando. En realidad Jesús era un caminante como pocos. No es raro que su fama haya alcanzado los niveles que logró durante este periodo. Su estilo de trabajo hacía que fuese cada vez más popular y conocido. ¿Quién no iba a querer estar junto con él? Y estaba ahí, entre ellos. Así que las personas procuraban conocer la agenda de Jesús para poder seguirlo. Pero la verdad que su agenda se armaba cada día. Y tanto él como sus seguidores se iban enterando cada mañana cuál sería el destino, porque literalmente vivían por fe. No sabían a dónde irían mañana, pero confiaban en que el Padre decidiría lo mejor. Y la verdad, o sea, así es como ellos vivían cada día. Al llegar a cada nuevo lugar, descubrían algunas de las razones por las cuales habían sido enviados. Razones que nunca hubieran imaginado. Durante estos meses tan bendecidos, pudo hacerse muy literal esa expresión que definía lo que significa Jesús entre nosotros. Esa expresión que dice que la luz brilla en las tinieblas. Así era Jesús y sus amigos recorriendo Galilea. Se entendía, se notaba muy claramente que el reino de los cielos se había acercado y ahora estaba entre ellos. Se sentían en una dimensión diferente junto a Jesús. Sus prioridades cambiaban. Parecía, miren, como que decidir con sabiduría y correctamente era más fácil al lado de Jesús. Con él todo era mucho mejor. Su sola presencia llenaba de esperanza y de alegría al pueblo. Igualmente, las fuerzas malignas actuaban despiadadamente entre el pueblo, ya que este
la verdad que básicamente vivía bastante independiente de Dios. Es como que en general vivían la vida a su manera, más bien como a ellos les parecía, que siguiendo lo que sea la voluntad específica del Padre para sus vidas, ¿no? Y así muchas personas terminaban bajo el control de los demonios. Algunas mujeres, sometidas por el enemigo, fueron liberadas por Jesús, como nos contaba el versículo que leímos recién. Pero ¿saben qué? Los demonios temblaban al saber que Jesús se acercaba, porque sabían claramente que es imposible enfrentarlo. Estaban acostumbrados a abusarse por medio de su poder, dominando y destruyendo las vidas de las personas, pero ahora chocaban con un ser infinitamente superior y no lo podían resistir. Entre las víctimas de los demonios estaba una chica llamada María. Ella vivía en la aldea de Magdala, en las orillas del mar de Galilea, aunque su hogar siempre había sido al sur de Judá, Betania. Fíjense que ella se había criado y vivido con sus hermanos, que eran Lázaro y Marta, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero por cosas que pasaron en su vida es que ella tuvo que irse hasta otra ciudad, la ciudad de Magdala, a vivir. Hacía tiempo que ya la vida de ella no tenía ningún sentido. La historia que leímos recién, el versículo 2, decía que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Realmente su vida tiene que haber sido un infierno, porque ella no tenía ningún control sobre sí misma. Los demonios manejaban su mente y su cuerpo. Y así fue hasta que un día se cruzó con Jesús. Imagino que lo escuchaba y no podía creer que hasta para ella podría haber una esperanza de vivir feliz y con esperanza, porque ya hacía muchos años que ella pensaba que esta posibilidad de volver a ser feliz no era ni remotamente una posibilidad que ella pudiera considerar. Estaba demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Satanás. Es increíble y maravilloso como una esclava de Satanás vamos viendo en esta historia y en otras que aparecerá más adelante, que se convierte en una de las más cercanas seguidoras de Jesús. Durante esta gira lo conoció y nunca más lo abandonó. Tanto ella como un grupo grande de mujeres apoyaban firmemente el ministerio de Jesús y de los discípulos. Por lo visto, cada una con sus diferentes dones se sumaron a la misión de Jesús. Y su apoyo, ¿saben?, fue verdaderamente fundamental para sostener este año del ministerio en Galilea. Y lo menciono muy especialmente, como la Biblia lo menciona, porque generalmente cuando vemos a Jesús, su gira, su actividad, pensamos en Jesús y sus discípulos. Y normalmente no se menciona mucho y no tenemos en cuenta nosotros que además había un gran número de mujeres que también estaban acompañando y ayudando y sosteniendo el ministerio que hacía Jesús. Y ustedes saben que en esa época no era nada común ver un grupo mixto de personas recorriendo la provincia. Evidentemente el impacto que él les causaba era tremendo. No querían seguir igual que como habían sido antes de conocerlo. No querían tampoco separarse de él, más allá de lo que otros pudieran opinar o juzgar. Ellos sabían quién era Jesús y no lo iban a perder. Comparto el último versículo que está en el capítulo 8, el versículo 3, donde continúa describiendo a las personas que seguían a Jesús y dice que también estaba Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Es interesante que en esta breve muestra que estamos teniendo, estos pocos versículos que leímos, el entorno de Jesús se iba formando con un grupo significativo de seguidores que atravesaban todas las capas sociales de la región. Tenía gente pobre, gente muy humilde que seguían a Jesús. Y también tenía gente acomodada de la alta sociedad, gente adinerada, gente que estaba muy bien, que también seguían a Jesús e incluso apoyaban económicamente para que las cosas pudieran avanzar y el grupo que lo acompañaba se pudiese mantener. Jesús se hizo muy famoso incluso entre personas a las que no veía, como por ejemplo el mismo Herodes, el gobernante de Galilea. Siempre estaba al tanto del ministerio de Jesús. Cusa, que era el administrador de él, que vimos en el versículo que recién se mencionó, lo tenía al tanto de todas las noticias. Cusa, por sus deberes de funcionario, no podía seguir a Jesús en la gira, pero Juana, su esposa, sí,
Y Juana seguía a Jesús por todas las giras y lo apoyaba incondicionalmente. Jesús la había sanado de su enfermedad, pero además le había hecho comenzar a disfrutar ahora los beneficios de la salvación. Este matrimonio, ¿saben?, apoyó firmemente con su influencia y recursos el ministerio de Jesús. Hasta Herodes, que recibía noticias frescas del Salvador, quería cada vez más tener la oportunidad de poder tenerlo frente a frente, pero Herodes, dije, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan. Él tenía pensamientos muy encontrados que se lo impedían. Al recordar cómo había encarcelado a Juan el Bautista, el que anunció justamente la llegada de Jesús, su mente se llenaba de oscuridad y malos pensamientos sobre un juicio divino inevitable por lo que él había hecho. Seguramente imaginaba una pésima disposición de Jesús para con quien había encarcelado al Bautista. Su conciencia a esta altura ya lo venía incomodando tremendamente, porque saben, hacía ya 8 meses, ya hace tanto que estudiamos esta historia, pero hacía 8 meses ya que lo tenía encerrado en un apestoso calabozo de piedra, y él sabía que Juan era inocente y lo seguía manteniendo preso. Lo había escuchado repetidas veces de buena gana, pero por causa de su esposa no se atrevía a liberarlo. O sea que él no quería que Juan esté preso, pero tenía que elegir entre tener a Juan preso o tener más problemas con su esposa, que era una mujer bastante brava, evidentemente, y prefería mantener a Juan preso antes que contradecir a su esposa. Y saben que esta carga le resultaba muy pesada, y estos pensamientos le impedían invitar a Jesús a que lo venga a visitar. Sin duda este fue un periodo maravilloso para Jesús y para su creciente grupo de seguidores. Días cargados de emoción, de crecimiento espiritual. Piensen ustedes, caminar, comer, conversar, compartir los días con Jesús, esto fue un impacto tremendo para consolidar la fe de estos seguidores. ¿Cuántas vidas hemos estudiado en estos últimos videos fueron radicalmente transformadas por estar unos minutos en la presencia de Jesús? Y en este relato estamos viendo personas que lo acompañaron durante meses, día y noche, en esta gira. No es de extrañarse entonces que ni las acusaciones falsas, ni los obstáculos, ni el rechazo de los líderes religiosos, ni los compromisos personales, ni ninguna otra situación, incluso la muerte de Cristo, pudieran volver a separarlo de sus seguidores. Hoy entonces cerramos el encuentro dejando en manos de cada uno de nosotros el desafío de disfrutar lo que es estar cerca de Jesús. Como estas personas que cuando se acercaron a Él y lo conocieron, dejaron sus vidas de lado, dejaron sus ocupaciones, sus compromisos, porque descubrieron que lo mejor que podía pasar en sus vidas era estar a los pies de Jesús. Ahí se sentían seguros, protegidos de los vientos de la vida, de las tormentas, las enfermedades, las angustias. Con Jesús sentían que se podía ser feliz, que se podía tener esperanza y que lo mejor estaba por venir. Ojalá vos y yo hagamos lo mismo que estas personas. Caminemos con Jesús hasta que Él venga a buscarnos y nos encontremos con Él.